Muy pero muy buenos días y bienvenidos a Fuego Lento. Hoy, señores, tendremos un programa que va a dar que hablar. Vamos a tener la presencia del director nacional de aduanas, Julio Fernández Frutos, con nosotros. Vamos a estar charlando de todo un poco referido a la aduana, referido al contrabando, a todo el flagelo que está viviendo el país en este momento y principalmente de todas las mejoras que pueden venir para la parte fronteriza de nuestro territorio. Así que, a no perderse minutos, va a estar aquí con nosotros el director nacional de aduanas. También quiero agradecer, por supuesto, a la gente de Barbas que me deja impecable la barba, el pelo, me deja maravilloso. Quiero agradecer a la Florencia Premium Beef, compartiendo calidad, alimentamos tu futuro, y a la gente de La Pascuala que nos recibe en este hermoso restaurante para poder realizar nuestro programa. Y principalmente quiero agradecer a la gente de Focus Arte Digital que hace que este programa se luzca. Así que en minutos vamos a tener aquí a nuestro invitado. Bueno, tenemos la gran presencia en esta gran mesa del día de hoy a Julio Fernández Frutos, director nacional de aduanas. ¿Cómo estamos, Julio? Un gusto estar en tu programa, con mucho placer para dialogar y para informar a la ciudadanía también de cómo funciona la aduana. Exactamente, justamente, Julio, es un tema que mucha gente no domina, el tema de aduanas, y muchas veces también está en el foco lo que es la aduana, que aduana permite tal cosa, que aduana permite tal otra, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, este programa del día de hoy, que quiero que le expliques a la ciudadanía cuál es la función de la aduana en Paraguay. Okay, bueno. Básicamente, las aduanas a nivel mundial, obviamente, trabajan tratando de equilibrar tanto la facilitación del comercio como el control. Y en el caso de Paraguay es muy importante el tema de recaudación. Si uno compara con países desarrollados, países emergentes, y compara con Paraguay, la aduana de Paraguay tiene mayor importancia, significativamente más que otras aduanas. ¿Por qué razón? Los países desarrollados aportan a los recursos tributarios cerca del 8% del total de recursos tributarios. Los países emergentes cerca del 30%. Y la aduana de Paraguay aporta el 45%, entre el 40 y el 45% de los recursos tributarios. Es decir, es clave para el financiamiento del funcionamiento del Estado. Hoy estamos hablando de la educación, la salud, la seguridad interna, etc. Entonces, ¿por qué razón es tan importante? Paraguay tiene esa mayor, en Paraguay es mayor, digamos, tiene mayor importancia relativa, digamos, a aduana. Es porque primero no tenemos muchos acuerdos internacionales. Por otro lado, los impuestos internos son bajos. Y entonces es muy relevante la recaudación aduanera. Y entonces, por eso es clave en Paraguay. Y por otro lado, si uno ve también el comercio exterior, cuando uno suma importaciones más exportaciones y divide por el Producto Interno Bruto, en el caso de Paraguay sale cerca del 70%. Es decir, estamos todos vinculados con el comercio exterior. Dependemos mucho del comercio exterior por el hecho de que somos un país pequeño y somos exportadores. Y además también grandes importadores, y también somos reexportadores, es decir, es una política de Estado prácticamente que se mantiene hace mucho tiempo, de que a Paraguay se importa, Paraguay importa una gran cantidad de mercadería y lo revende, en este caso a Brasil. Estamos hablando, por ejemplo, del régimen de turismo. Entonces, el comercio permea cada rincón del país y es muy relevante. Entonces, la aduana tiene una importancia significativa en Paraguay. En otros países, por ejemplo, países de Europa Occidental,
ya no se cobran aranceles entre naciones. Alemania no le cobra a Francia, Francia no le cobra a España. Entonces, se trabaja más por la facilitación. Entonces, son relevantes y en tema de seguridad también. Después, principalmente del 11 de septiembre, la importancia en materia de seguridad de las aduanas también ha crecido de manera muy grande. Entonces, en Paraguay la aduana es muy importante por el hecho de que efectivamente financiamos gran parte de los recursos tributarios. Afortunadamente, en este periodo de crisis, bajante de los ríos, la guerra de Ucrania con Rusia que afecta el tema del combustible, a nosotros nos han reducido los aranceles. Hace 18 años atrás, casi 20 años atrás, se cobraba 630 guaraníes por litro. Hoy, después de casi 20 años, se cobra 430. O sea, nos han reducido, la reducción ha sido tan grande. Igual, a pesar de la pérdida en recaudación por combustible, aduanas en Paraguay tienen un superávit muy importante. En el caso del régimen de turismo, este mes es 0,5% el impuesto. Yo de manera ya jocosa le decía al presidente cuando tomó esa decisión, porque ya no le pagamos para que traigan. Claro. Ya 0,5, igual hay quejas, ¿verdad? Es mucho 0,5. Claro. O sea, ninguna parte del mundo me imagino que no existe ese tipo de tasas. A pesar de eso, tenemos una recaudación récord y realmente nos sentimos muy satisfechos con eso. Evidentemente hay muchos problemas vinculados con el contrabando porque tenemos un serio problema con nuestra frontera. Los precios son enormemente diferentes con Argentina, pero no es solamente Paraguay. Bolivia tiene un serio problema, Chile tiene un serio problema con los precios muy competitivos que tiene en este momento Argentina por su desorden macroeconómico, claro, básicamente. Claro. Entonces, y además son muy buenos productos, tienen una capacidad industrial de alto nivel. Los comestibles, todo lo que tenga que ver con limpieza son de primer nivel y a un precio realmente casi 50-60% más barato que acá. Entonces es muy difícil controlar kilómetros y kilómetros de ríos, de frontera seca, también en algunas partes, eso ya con Brasil incluso, y digamos con un alto incentivo tanto de compradores como vendedores. Entonces es un tema complicado, ahí digamos tenemos unas batallas perdidas, pero en materia de recaudación, en materia de avance digamos, tecnológico de la aduana, estamos muy bien posicionados en este momento. Julio, yo te quería consultar con respecto a después de venir de la pandemia, que eso desorganizó absolutamente todo. De hecho, en las aduanas estuvo bastante parado en ese lapso de tiempo, a no ser mercadería y esa cosa podía entrar y venir y esto y lo otro, pero personas no. Cuando se abrió nuevamente la frontera, ¿hubo un repunte importante en lo que tiene que ver con la recaudación aduanera? Sí, el año 2020 fue un año de alto impacto en la recaudación. Ahí tuvimos una caída muy importante, por eso que el Estado tuvo que endeudarse, no solamente Paraguay, sino el resto del mundo. El mundo. Lo que se frenó con fuerza fue el tema migratorio de personas, digamos. El tema de mercaderías no tenía restricciones, pero obviamente las empresas tenían restricciones. Fábricas que se cerraron, insumos que no llegaban, entonces obviamente eso impactó y lastimó mucho a la economía. Las aduanas no hemos parado en ningún momento, primero porque no queríamos generar bajo ningún sentido ninguna sensación de desabastecimiento. O sea, el combustible que nosotros no producimos tiene que seguir entrando, algunos insumos tenían que seguir entrando. Y bueno, eso también nos costó a nosotros como aduana la pérdida de muchas vidas. Es decir, el hecho de interactuar y no parar en momentos críticos, porque no podíamos parar. Entonces nosotros tuvimos una cantidad importante de fallecidos por el tema del COVID. Al principio digamos, no nos pasaba, no había mayores problemas, había una altísima protección, pero después eso sobrepasó. Cuando empezó a entrar el virus en las administraciones, realmente tuvimos bajas de administradores, de vistas, de valoradores, una cantidad importante, principalmente en las fronteras. Principalmente en la frontera. Sí. Otro tema que quería abordar contigo, el tema de que la gente que cuando va de turismo, va a la Argentina, como decís vos, ¿qué es lo que realmente puede traer? Si hay un monto limitado que puede traer, para dejar eso básicamente claro, porque la gente a veces, voy para la Argentina,
Voz Populi, que traen alimento, que traen cosmética, que traen ropa, te diría que no tanto, a no ser dependiendo a veces las marcas. Pero, ¿qué es lo que puede traer la gente? ¿Qué es lo que no puede traer la gente? ¿Y qué monto se tiene que mantener? Estamos hablando de $300 por persona por mes. Entonces, bueno, ¿qué hace la gente? Si tiene 5 miembros de la familia, van por turno. Algunos que han convertido en negocio esto, van en grupos grandes y traen y arman pequeños comercios con eso. Lo que está prohibido básicamente no es una prohibición de aduanas. Nosotros somos un órgano de aplicación. Por ejemplo, Senaxa, que tiene que ver con el tema de la carne, obviamente tiene una... digamos, ellos son los que determinan que, por ejemplo, carne de pollo no puede entrar porque hoy en día la cadena de frío es un peligro. Por otro, cortar la cadena de frío puede generar problemas como salmonela. Claro. Y por otro lado también se daña la producción nacional. Entonces, todo lo que tenga que ver derivado de la carne, y algunos productos, hasta huevo, también tiene esa restricción. Entonces, hay un límite. Y esa figura del tráfico vecinal fronterizo, al que le llamamos, en realidad surgió hace años atrás y fue después desvirtuándose. En realidad era para que la zona de Ciudad del Este, que antes era Presidente Stroessner, se llamaba, quedaba muy lejos de la capital, entonces esa población podía abastecerse con ciertos rubros, con ciertos productos. Del lado brasilero. Del lado brasilero. Entonces, poco a poco después se fue convirtiendo en un negocio. Y bueno, y hoy tampoco es... o sea, estamos en el Mercosur también, es imposible ser muy restrictivo también con eso. Hay que permitir cierta cantidad como la que estamos diciendo. La gente sí puede traer pagando sus impuestos, más por supuesto. Hay otro tipo de importaciones, ¿verdad? Que pueden ser importaciones un poco menores, pero hay que pagar el IVA, el arancel. Cuando es Mercosur realmente es arancel cero. Entonces, pero son $300 por persona por mes, excluyendo aquellos productos que están vinculados con lo que tenga que ver con los productos derivados de la carne. Hay otros productos, se puede traer por supuesto vino, se puede traer, pero digamos ciertos montos. Ahora la gente hace, como te decía, va en furgoneta, van con 10, van con su cédula. La viveza criolla. Le encontraron la vuelta y bueno, eso pasa en todos lados. En todas partes. Entonces, pasa en todos lados. Y combustible, por ejemplo, ¿cómo vamos a controlar? El tanque, no puede medir con cuánto entró. Y entonces es imposible. Entonces ni siquiera Estados Unidos con toda su tecnología, cuando el precio fue diferente en México, había cientos de miles de norteamericanos cruzando o de estadounidenses cruzando a México para comprar. Entonces hay situaciones muy difíciles de controlar y estos precios que son realmente enormes, cruzando la frontera tener 30-40% de rentabilidad. Entonces es una cuestión muy complicada. Entonces el otro día estábamos reunidos para ver qué podíamos hacer para, por lo menos en este caso, el tomate proteger, porque hay en producción una gran cantidad que esperemos no se pierda. ¿Cuántos policías deberían estar con nosotros? ¿Cuántos militares? Hay una diferencia importante ahí, es que muchas veces no se le comprende a la aduana. La aduana de México, yo entiendo que portan armas los funcionarios. Exacto. La aduana de Estados Unidos porta armas. Exacto. La aduana de Brasil, la Receita Federal, es personal armado. Entonces, en el caso de Paraguay no. No tenemos armas, entonces si no estamos con las Fuerzas Armadas, con gente que porta armas, es imposible. Además, el que va a la compra de la frontera siente que tiene todo el derecho de meter mercadería de contrabando. Y cuando uno le saca, le incauta, vienen turbas y es muy peligroso eso. Tuvimos eventos en el pasado donde hubo un fallecido. Entonces, es una situación bastante compleja. Nosotros no podemos funcionar. Es más, hay una zona de Nanagua, yo pedí a las fuerzas nuestras que se replieguen cuando las Fuerzas Armadas salieron de ahí. Ahora las Fuerzas Armadas volvieron, bueno, volvemos a estar nosotros por una cuestión de seguridad. Entonces, realmente eso es lo que se puede traer. Cuando se trata de traer ropas, muchas veces tiene que haber marcas, hay representantes acá. Tenemos problemas también con los couriers. La gente va a un shopping, saca la foto de un saco de marca y quiere comprar por internet. Por Amazon, por varias. Y nos complica, realmente también muchas veces no se comprende de que, imagínense, nosotros tenemos un movimiento de miles de operaciones por día. Solamente una dirección nuestra maneja 260.000 expedientes por año.
Hay 35 puertos y hay cientos de miles de operaciones. Para exportación, por ejemplo, contamos con 55.000 operaciones de 250 toneladas cada uno, cada operación que viaja. O sea, ¿cómo vas a controlar todo eso? Entonces, en general, lo que se hace es un análisis de riesgo. Los países, el aeropuerto de Guarulhos, Brasil, tiene 45 millones de pasajeros. Controlan al 1%. Si duplican al 2%, se congestiona todo. Nosotros hemos hecho una prueba en pandemia cuando como 400 camiones por día pasaban en la frontera hacia Brasil, ahora son como 1.000. Le agregamos 3 minutos más para cada camión para el control sanitario. 3 minutos por 400 son 1.200 minutos. 1.200 minutos son 20 horas. Congestionamos, nos llamó la Embajada de Brasil a decir que le congestionamos Foz, se congestionó Ciudad del Este y 400 camiones. Entonces, si uno se imagina el comercio mundial, por ejemplo, el puerto de Uruguay administra cerca de 800.000 contenedores por año. Paraguay son 100.000. Amberes de Bélgica, 14 millones. O sea, ¿cómo vas a controlar? Por eso es que la cocaína ingresa de manera, en gran manera a países de Europa Occidental, ingresa de manera también fuerte en Estados Unidos y se producen 2.000 toneladas al año y yo no he visto todavía hasta la fecha que haya un problema de salud pública por abstinencia de la cocaína. Claro. Entonces, quiere decir que las dosis llegan. Claro. Entonces, por eso decía, el equilibrio entre la facilitación y el control, cuando empezamos si queremos controlar todo, dice, ¿cómo no controlaron? Imagínense, un vista de aduana no puede meter la mano, abrir digamos, un tarro de pintura y meter la mano a ver si tiene cocaína o no. Claro, está claro que lo que usted quiere explicar es que un vista de aduana tiene que controlar la mercadería que va, pero no examinarla, abrir una lata, meter la mano, o sea, eso se tiene que encargar otro ente. ¿Qué otro ente se encarga? De hecho, se utiliza, para eso nosotros estamos ahora con la tecnología, es decir, estamos comprando una cantidad de escáneres que no teníamos, entonces eso va a ayudar muchísimo. Por dar un ejemplo, la cocaína que cayó con carbón, que acá sí incautamos. Sí. Acá en el puerto de Villeta, ¿no fue? Sí, fue 250 toneladas era del carbón y 4 toneladas de cocaína. Eso es un 1,5% del total. Y además, cuando uno mira en el escáner, tiene el reflejo, es color naranja en ambos casos. Y uno tiene una pequeña... ¿Eso lo agarraron con el escáner, Julio? No, eso fue el trabajo de inteligencia y el escáner ayudó a no romper toda la carga, sino ya direccionar a cuál tenía y cuál no tenía. Entonces, el hecho de que ahora esté cayendo mucha carga a nivel mundial es porque está funcionando un programa que se llama Programa de Control de Contenedores, donde nos informamos entre aduanas. Es más, no hace mucho yo estuve en Bélgica con un equipo y nosotros alertamos a Bélgica que posiblemente una carga estaba contaminada y fue positiva. Casi tuve problemas con la fiscalía porque pensaban que era entrega vigilada y no, en realidad era una alerta. Durante muchísimos años Paraguay se descapitalizó, no compró tecnología y ahora sí, nosotros vamos a dejar como 10 escáneres a la aduana de Paraguay y como hay 6 puertos por donde sale toda la carga contenerizada que va a Europa, obviamente vamos a controlar todo lo que sale hacia Europa. Son 45.000 contenedores, 45.000 contenedores que vamos a escanear por completo. Por completo. No se le va a salvar ninguno. Ninguno. Ni canal verde, ni... No, lo manejan todo por canales. O sea, para que la gente sepa, cuando se trae una carga manejan canal... Verde, naranja y rojo. Y rojo, ahí está. Rojo tiene que sí o sí inspeccionarse. Sí. Naranja... Solo documentos. Solo documentos. Y el verde pasa libre. Sí. En el mundo entero, los canales verdes son casi el 98, 97%. ¿Por qué? Porque con la cantidad de movimientos, si uno le agrega más, por dar un ejemplo, Amberes, que es un puerto que tiene un muelle, su muelle tiene 102 kilómetros. Sí, es el puerto más importante de Europa. Es entre Rotterdam y, digamos, el de Amberes son los más grandes y resulta que de los 14 millones de contenedores revisan 32.000. Solo 32.000. Nosotros vamos a revisar 45.000. De los 45.000. De los 45.000. Eso obviamente porque tenemos que tomar medidas drásticas y disuadir por completo ya la contaminación en Paraguay. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas imágenes? Bueno,
manejar 45.000 imágenes es también un gran desafío, entonces vamos a distribuir la carga entre varias oficinas de Paraguay, pero además vamos a alzar a la nube para que el país de destino pueda ver qué viene y pueda examinar también. Eso, y además la imagen no va a estar, el que está escaneando no va a estar revisando la imagen, va a estar en otro centro para evitar darle un poder muy grande porque también puede ser peligroso. Entonces estamos desmonopolizando el control. Entonces, bueno, son desafíos muy grandes y hay gente que está... Perdón, Julio, el sí. poder que está hablando, estamos hablando de dinero bajo la mesa. Claro, por supuesto. O sea, eso pasa en cualquier parte del mundo donde alto poder, alta tentación. Esta gente maneja fortuna. Claro. Entonces pueden comprar puertos enteros, pueden comprar conciencia, pueden comprar gobiernos. Entonces, obviamente, hay que tomar las precauciones correspondientes. Entonces, estamos logrando ahora, gracias a Dios, tener una cantidad digamos, de tecnología. No pudimos todavía, en este momento establecimos un patio que es concéntrico a 3 puertos, por ahí van a pasar todos los contenedores. Ahí surgió la gran preocupación de los puertos. ¿Y qué pasa si se contamina por el camino? No, nosotros vamos a poner un precinto electrónico, claro, y que te permite monitorear si es que va a cierta velocidad, si se desvía, si para. Y igual algunos no estaban contentos y le dijeron, no, Matt Giver solamente ya puede con un helicóptero cortar el contenedor y meterse. Es imposible. Entonces, digamos que esa va a ser un antes y un después, y eso va a empezar a arrancar ya fines de este mes, fines de diciembre, y con más fuerza ya en enero. Entonces, ahí va a haber un cambio radical. Claro, aduana es, en este caso, si uno lo hace equivalente a un equipo de fútbol, es el arco. Exacto. Falta la delantera, el mediocampo, claro, la defensa. O sea, faltan radares, van a seguir entrando seguramente por el Chaco paraguayo, ingresan a algún lugar de la zona central y después van llevando a los puertos. Entonces, nosotros estamos en el arco. Todavía falta el resto del equipo que esté también con tecnología y con radares para evitar que esto sea. Pero por lo menos de nuestra parte va a haber un cambio radical. Usted hizo un comentario muy importante. La aduana es el arco. Así es. Y como todo arco y arquero que tiene que tapar las pelotas, a veces alguna te va adentro. Y No, lamentablemente es el puesto más hostil, porque es el puesto donde más te ponen la mira encima. Porque todo lo que pasa, yo por ejemplo voy por la Transchaco, ahí enseguida donde está la rotonda, pasando el puente Remanso, y a metro está la aduana ahí. Está en puesto de control. Y venden combustible sobre la ruta, combustible que es traído de la Argentina. Claro, ustedes no pueden hacer nada contra eso, porque fue combustible que ya entró y ya pasó. Yo pregunto, eso a los empresarios en lo que tiene que ver con la parte de combustible, eso perjudica, ¿no? No, por supuesto, no solo al empresario, también muchas veces es combustible adulterado, Claro, le cargan agua. Entonces, bueno, nosotros estamos incautando una cantidad muy grande de combustible también. Y eso nos ayuda también a facilitarle en donaciones a la Policía Nacional, a la SENAT incluso, a la Fuerza Aérea. Estamos, todo lo que incautamos estamos tratando de donarlo rápidamente. Eso, bueno, hay 2 tipos de controles. Por un lado está la zona primaria, obviamente la zona de control por donde deben pasar. No necesariamente el contrabando pasa por ahí. Claro. O sea, hay atajos, hay ríos muy angostos, pueden ser. Hace poco he visto que pusieron un tanque, una manguera gigante que cruzaba de Argentina a Paraguay para abastecer. O sea, hay todo tipo de. Se la ingenian de una manera que yo creo que ni un mejor ingeniero se hubiera imaginado que la infraestructura que arman para tratar de hacer contrabando. Hay puertos clandestinos, cada tanto se dinamitan, pero igual vuelven a reinstalarse. Entonces, el control secundario es el control rutero, que también podemos hacer nosotros como aduana. Y ahí es donde yo tuve serios problemas. Primero porque tengo la aduana es una institución que es muy antigua y tiene un promedio, o sea, es una de las instituciones que tiene un promedio de edad más alto de toda la función pública. Tiene una población longeva. Y justo la gente que tiene que hacer los controles ya está entrando y tuve las dificultades, pedí apoyo a la Corte Suprema de Justicia porque muchos funcionarios, obviamente al llegar a cierta edad, ya no tienen seguro médico, así se jubilan, ya empiezan a perder muchos beneficios porque el aduanero que viaja a un lugar tiene remuneración extraordinaria, tiene gasto de residencia, todo eso pierde, entonces no se quieren jubilar. No se quieren ir. Y entonces recurren a la corte les da sin problema. Y yo entonces tengo 100 cargos que no puedo usar. Entonces yo lo que hice fue pasarla a sus casas.
y ahí le daba trabajo para que trabaje en su casa. Entonces a muchos les desmotivé y bueno, finalmente se fueron como 38. Pero después pedí apoyo al Congreso. De 138. Sí. Igual va creciendo eso, claro. ¿verdad? Ahora ya me falta gente. Y por otro lado, también pedí apoyo al Congreso Nacional porque necesitamos quintuplicar nuestras fuerzas operativas del control. Es decir, en ruta tenemos 20 para 400.000 kilómetros cuadrados, más de 400.000 kilómetros cuadrados. Queríamos quintuplicar, el presidente me dijo, no podemos agrandar al Estado, tener 600.000 funcionarios, ¿por qué no pedís comisionamiento? Bueno, está bien, vamos a pedir que vengan, hicimos un concurso, seleccionamos y la idea era que vengan a la aduana y obviamente los salarios van a ser pagados por otras instituciones porque serían comisionados, pero para traerlos necesito motivarles, es decir, no les puedo traer para trabajar horas extras de madrugada, sábado, domingo, y no le pago viático, no le pago horas extras. Y entonces eso le pedimos al Congreso que nos otorgue para quintuplicar nuestras fuerzas. Nos otorgaron el presupuesto, pero nos otorgaron hace unos días, cuando se acaba el año. Y no me sirve. Claro, porque vos lo podés gastar hasta diciembre, al final de diciembre. No, además que, ¿cómo trae comisionado a esta altura del partido? No, imposible. Y la plata, o sea, los fondos son para el 2022. ¿Y no pensás que te lo hicieron a propósito? Y la verdad que no sé qué pensar. Porque ellos me llaman cada tanto, me llaman y me reclaman y yo le digo, bueno, yo no puedo, o sea, no podemos pedir resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Necesitamos quintuplicar nuestra fuerza, necesitamos esto. Ya estaban los productores, industriales, todos apoyaron. Finalmente nos otorgaron, pero ahora acaba el presidente obviamente no puede tampoco rechazar. Y es un monto que no es que vamos a desfinanciar otros, son recursos nuestros. Porque la aduana, ¿cómo se financia? La aduana recauda. Importante eso. Al otro día nosotros, antes de las 12 horas, ya le pasamos los fondos al Tesoro. Pero cobramos una tasa que se llama tasa de valoración por el trabajo que se hace. Eso representa recursos institucionales. Y obviamente, como no nos permiten gastar para invertir en todo esto, va quedando reservas. Y esa reserva es la que íbamos a usar para quintuplicar nuestras fuerzas sin gastar dinero, sin generar déficit. Lamentablemente, esos recursos llegan muy tarde. Entonces, bueno, no entendemos muy bien qué pasó. Mi director administrativo me dice, vamos a quedar mal porque ahora no vamos a poder ejecutar y el indicador de que te dieron un fondo no ejecutaste. Bueno, dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que explicar que nos dieron ya a días de que se acabe el año. Entonces... ¿No lo ves como una zangadilla política? La verdad es que si me reclaman yo voy a explicar, no puedo usar estos recursos. Por favor, huélquenlo al 2023 para que en 2023 sí podamos quintuplicar nuestras fuerzas. Pero que te lo puedan dar en enero. Y eso es imposible porque arranca... Bueno, en febrero. Sería marzo, abril. Marzo, sí. abril. Ya se acaba después del gobierno, claro. Ya es un poco complicado. Entonces es un tema muy difícil. No obstante, tenemos nosotros muchas satisfacciones y tenemos reconocimiento de la sociedad. La Contraloría hace una evaluación a 438 instituciones públicas, entre las que están todos los ministerios, todas las empresas públicas, todas las municipalidades, gobernaciones, y se llama MESIP, que es un indicador de cómo están funcionando tus controles, tu ambiente de control, tu ambiente de planificación, tu ambiente de mejora continua. Y aduanas durante 2 años consecutivos ocupa el número 1, en el ranking número 1 de esa medición. Qué bueno. O sea, en el MESIP, año 2021-2022, tenemos entre 438 instituciones. Hoy el presidente me condecoró con una medalla de honor al mérito, pero no es mérito mío, es mérito del equipo. De todo el equipo. Entonces, yo como cabeza recibí digamos, esa medalla, digamos, pero la aduana está funcionando. El Fondo Monetario Internacional también nos reconoce. La Organización Mundial del Comercio, hace poquito, hace unos meses atrás, en el festejo del 5º aniversario de la firma de un convenio, eligió a 5 aduanas en el mundo con buenas prácticas, y Paraguay está entre esas 5. Importante. Entonces, digamos, hay un reconocimiento de digamos, la Asociación de Maquiladores de Paraguay. El año pasado nos entregó un reconocimiento por el servicio prestado a ese sector. Entonces, digamos que hay una serie, lamentablemente, cuando la prensa muchas veces golpea,
siempre pinta el lado oscuro de la luna. Exacto. Nunca muestra el lado claro. Nosotros tenemos que hablar del lado claro. Repito, tenemos récord de recaudación. Hicimos un cálculo incluso en dólares PPA, que es el dólar de la paridad de poder adquisitivo, para que, digamos, eliminar la distorsión de la devaluación y de la inflación. Y aún así hay un récord histórico en la recaudación en periodos de crisis. En periodos de caída de la economía tenemos una recaudación muy importante. A pesar de que nos bajaron los impuestos del combustible, nos bajaron los impuestos del régimen de turismo, estamos también trabajando muy fuertemente en los recursos humanos. En este momento ya llegamos, somos 1.500 funcionarios, llegamos a 840, donde participan activamente en un programa desarrollado por John Maxwell. No sé si lo ubicas, John Maxwell. Claro, sí, por supuesto. Bueno, él nos facilitó un material muy interesante y tenemos un grupo muy importante que participó de todos los talleres donde se habla de integridad, se habla de iniciativa, se habla hasta del perdón. Entonces, estamos trabajando mucho en el factor humano también. Y si bien es cierto, hay un estigma que tiene la aduana. No es el estigma no es solamente en Paraguay. No, el estigma de aduanas a nivel mundial. Hasta hay chistes, yo escuché chistes hasta de la aduana de Rusia. Así que, pero hoy en día el funcionario de aduanas me pelea tenazmente por su salario. Me reclaman viáticos, se enojan cuando no. Eso sí es un buen síntoma. Cuando yo ingresé el primer año no había mucha preocupación por el salario. Hoy en día sí. Hoy en día hay una preocupación tremenda, hay reuniones permanentemente con los sindicatos, una lucha. Y bueno, yo creo que se merecen, digamos, si uno compara lo que administra la aduana, aclaramos, 45% de los recursos tributarios del país, y la alta tentación de que venga un empresario porque la corrupción no es ni siquiera un tango como se dice. Es una coreografía. Exacto. O sea, no es que se baila entre dos nomás. Acá la corrupción puede afectar al sector empresarial, a los funcionarios, a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, a los despachantes, a los importadores, a los portuarios. O sea, no es una cuestión de un tango como se suele decir. Es una coreografía y realmente es un tema donde se manejan muchos recursos y la tentación es grande. Entonces tiene que ganar bien un funcionario. Y creo que lo han demostrado en pandemia. En pandemia muy poca gente sabe, aunque el Ministerio de Salud sí lo sabe bien, gracias a los funcionarios de aduana muchísimas vidas se salvaron. Eso es importante. El oxígeno que tenía que entrar fue desesperante. Las negociaciones que hacíamos en frontera digamos, con los pares de Argentina y de Brasil, fue una batalla tremenda. Entonces, y ahí fue que muchos de los nuestros también fueron contagiados. Pero se ha trabajado mucho. Hay un esfuerzo muy grande, hay un reconocimiento muy interesante de la sociedad, del sector empresarial, del centro de importadores, de la UIP. Por supuesto, siempre hay una batalla que está pendiente, que es el contrabando de la frontera. Ahora vamos a enseguida de la pausa, Julio. Okay. Vamos a entrar en ese tema para que la población sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de contrabando. Okay. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos. Muy bien, y continuamos A Fuego Lento con una hermosa charla con Julio de todo lo que tiene que ver con la función de aduanas. Julio, es un gran flagelo que estamos viviendo el tema contrabando. Ya he explicado que tenés que cubrir mucha área y sinceramente no estás teniendo el personal adecuado para poder cubrir todo eso. Yo te pregunto, Julio, yo lo he visto, el tema del contrabando de la carne. Es impresionante la cantidad de carne argentina que está entrando de contrabando. Es más, yo he visto camiones refrigerados custodiados por patrulleros llegando a una planta industrial para ser despostados esos cortes de carne para ser comercializados, sabiendo que es un perjuicio muy grande a la salud de la población paraguaya,
Porque no es el hecho del precio más barato y demás, que se está cortando, como decías tú bien hoy, la cadena de frío. Eso produce mucha bacteria en lo que tiene que ver con la carne, que son perjudiciales para la salud. Acá entra algo que te lo pregunté fuera del aire, si en algún momento tuviste un apriete muy grande por parte de tanto contrabandistas como narcotraficantes. Tuviste apretes grandes, ¿no? Sí, de contrabandistas sí, no de narcotraficantes, gracias a Dios no tuve ningún tipo de presión hasta la fecha. Ahora vamos a empezar con los escáneres, vamos a ver qué va a pasar ahí. Esperemos que no, tampoco, Esperemos que no sean, por eso va a cambiar la historia, va a cambiar la logística, pero en materia de contrabando sí, gente que se acercó, gente vinculada con políticos, empresarios que venían junto con políticos, y obviamente con el paso del tiempo la gente te va conociendo y ya no lo hacen, pero no descarto de que ante los mandos medios puedan seguir actuando. De hecho no se puede prever todo. Yo suelo decir que en aduana dejó de llover torrencialmente, sigue goteando y a veces cae algún aguacero que no lo detectamos a tiempo, pero sí, aprietes fuertes y ofertas importantes, y que incluso tuve un caso muy particular de que me vino a ver un empresario con un político y yo salí de mi oficina, como queda cerca del palacio, fui junto al presidente y le comenté y le dije quién era. A la noche tuve una entrevista con Carlos Peralta en El Péndulo, sí, y me preguntó lo mismo. ¿Tuviste apriete? Sí, hoy me visitó un político con un empresario. Y me fui y le conté al presidente, me estará viendo el político y el empresario. Dije eso. Cuando me encontré de vuelta con este político, me abrazó y me dijo, no se puede hacer negocio contigo. Ni siquiera se molestó. O sea, la caradurez es tan grande, ¿verdad? O sea, te abrazó y te dijo, no se puede hacer negocio contigo. Sí. Entonces, bueno... ¿Diputado o senador era? No, vamos a llegar muy rápido a... Qué bárbaro, pero también en mano, yo siempre digo lo mismo, a veces la población se enoja de en manos de quién estamos, pero justamente cómo una persona, un diputado, un senador va a venir a hacer un negocio con el director de aduanas por contrabando. Así es. No, es que es una cuestión, los antivalores son fuertes, la gente cree que es normal. Entonces, nosotros con pequeños cambios que hicimos, por ejemplo, en el área de la tecnología dentro de la aduana, le sacamos una empresa que estuvo 28 años con nosotros. Y el ahorro fue tan grande que hoy tenemos tecnología de punta. Y hemos comprado un escáner incluso con el ahorro. Uno de los escáneres más modernos que tenemos es parte de ese ahorro. Entonces, con otros ahorros que hicimos, por decir, él tenía, y la empresa, a lo mejor el dueño de la empresa me estará observando, teníamos dos tipos de empresas, una de limpieza y otra de seguridad. Yo descubro que a la empresa de limpieza le pagaban 1 millón de guaraníes y nosotros estamos pagando para que le paguen como correspondía. Tuvimos que denunciarle, tuvimos que tomar las pruebas correspondientes de una manera especial. Hoy las personas que trabajan en ese tema ganan lo que tienen que ganar. Y en materia de seguridad lo mismo. En materia de seguridad nos ahorramos 4.700 millones de guaraníes al año. 4.700 millones de guaraníes al año, que estaba mal gastado. Hoy le pagamos como corresponde, tienen su IPS, tienen su aguinaldo, tienen su horario. Con el ahorro de 2 años digamos, de la empresa de seguridad, más un software que estaba cotizado en $800,000 y costaba 400,000, con esos 2 años de ahorro construimos un edificio que es nuestro edificio, hoy nuestra sede central, donde está, digamos, frente a la bahía, un moderno edificio. Sí. Bueno, ese edificio está construido con ahorros. Mire usted, importante que la población sepa que eso no fue que el gobierno le prestó plata. No, no tenemos ni una deuda, no hay, no sé, es más, nos dieron menos recursos. Entonces con 2 rubros, el de seguridad y un software que después averiguamos nosotros cuando ingresamos cuánto costaba, averiguamos en Estados Unidos a cuánto estaba $400,000 y acá estaban cotizando 800,000. Cancelamos el contrato, no pudimos comprar el software de Estados Unidos porque acá había un representante que tenía el monopolio. Ajá. Y bueno, entonces prescindimos del software. Yo pregunto, acaba de decir algo clave, no te están dando presupuesto, te acortaron el presupuesto. Sí.
Y la gente te exige, o los empresarios te exigimos o te exigen que tenés que no dejar pasar contrabando, que no tenés que dejar esto, lo otro, y lo estás haciendo con menos presupuesto. Así es, con menos presupuesto. Ahora sí tuvimos, como decía, un aumento, pero ya fin de año. Fin de año. Entonces, o sea, con menos presupuesto te están exigiendo que no haya contrabando, el tomate, como lo acaba de decir recién. O sea, claro, no se está cuidando la industria nacional, porque lamentablemente las personas que tienen que cuidar la frontera de que esas cosas no pasen, le están dando menos presupuesto. Así es. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, tampoco yo tengo que ser totalmente sincero, también tenemos obviamente gente dañada moralmente dentro de nuestras filas, y yo el primer mes, los primeros meses ya sumaría 47 personas, destituí a mucha gente. Hace poco le destituí. Yo eso lo viví, director. Le voy a hacer el cuento cuando yo vine a Paraguay. Una de las cosas que me sorprendió de Paraguay fue la importación de vehículos. Que uno se puede importar su propio vehículo. En mi país eso no pasa, es imposible, solamente puede ser un auto de colección, solamente, directamente si querés comprarte un vehículo tenés que ir al representante. Pero aquí en Paraguay se le da esa facilidad a la gente de poder importarse el vehículo, que tiene que tener ciertas características, no puede ser, aparte tiene que comprar un chilete, comprárselo a un importador de ese tipo de vehículo y demás. Pero en este caso yo me quería sacar un fetiche y traerme un vehículo americano. Realicé la importación. Cuando se hace la apertura del contenedor, porque venía consolidado, estaba yo, estaba mi despachante, había un vista de aduana. Y bueno, entraba a bajar mercadería, papá, dentro de ese contenedor venía mi vehículo. Pero también venía mi vehículo. Pero también venía una cabina de un camión, que no estaba registrado en el documento. El vista dijo en su momento, esta cabina de camión. Se acercó el despachante de esa otra persona, se fueron para el otro lado del contenedor, llegó de vuelta y dijo, bájenla. Y no estaba dentro de la planilla. O sea, eso es síntoma de que hubo un arreglo, ¿es correcto? Bueno, en general puede ser, pero también la empresa tiene, esa es una facilidad que le da el código. Uno puede, en zona primaria, puede todavía corregir muchos, y es un peligro obviamente, pero una vez que despachó obviamente ya si cometió una irregularidad y se le sorprende, ya es contrabando. Ya nos pasó, ya tuvimos varios casos que te traen, incluso una vez un equipo de la fuerza pública intervino una carga, y como estaba en zona primaria, hoy tenemos una denuncia. Saben perfectamente que iban a intentar meter de contrabando, pero en zona primaria todavía puede declarar. Es una facilidad para el comercio, ¿verdad? Ahí hizo una viveza, el importador hizo una viveza ahí. Me descubrieron antes que me descubran. Nosotros por eso tenemos otro esquema de control que se llama control posterior, que es todavía incipiente, pero lo que estamos haciendo es, después del despacho, tenemos la posibilidad de ir a la empresa, revisar sus facturas, comprobar si efectivamente, y en este momento estamos encontrando, y ya me da pena, ya no lo quiero hacer porque me da pena, también da tristeza golpearle al empresario, pero encontramos cantidad de importaciones fraudulentas con facturas falsificadas. Y eso nos obliga a, primero, multarlo, y como es un delito, se le pasa a la fiscalía. Eso estamos arrancando ahora, probamos con automóviles usados, probamos con electrónica, probamos en todas las áreas estamos encontrando, como resulta que... Pero cuando pasa a fiscalía, ¿en qué queda? Bueno, como esto es relativamente reciente, tuvimos un caso muy fuerte de Imedic que tuvo mucha repercusión mediática. Eso también fue una denuncia que tuvimos que hacer. Eso ahí, una cantidad. ¿Eso lo encontraron ustedes? Sí. O sea, fue una denuncia y después se corroboró, ¿verdad? Y a veces... ¿Fue una denuncia por parte de algún ministerio o directamente una persona anónima? Yo creo que la prensa lo difundió, pues me imagino que fue la competencia la que dio el dato. O sea, los otros laboratorios. Los otros laboratorios. Me da esa impresión. Claro. Es una hipótesis, ¿verdad? Pero creo que sí, porque fue un trabajo muy bien hecho, entonces, y muy bien, o sea, el que lo hizo lo conocía muy bien el negocio. Nosotros ahí corroboramos y descubrimos que sí, efectivamente era cierto. Hace poco tuvimos un caso donde si no hay dolo, obviamente uno no lo puede sancionar. El otro día descubrimos que una empresa utilizaba materia prima que no era de Brasil, sino que era de China.
el empresario nos dijo, pero ¿qué culpa tengo yo si yo compré de manera... de Brasil. Compré y ¿qué culpa? Entonces, y analizamos, bueno, acá no hay dolo. Pero como era un tema grande, yo envié un equipo a Brasil. Y ahí descubrimos que también en Brasil había sanciones. Entonces, posiblemente haya dolo en este caso. Entonces, esa también es una función del director de aduana. Soy juez de última instancia. Cuando hay un problema en una administración, el juez natural es el administrador de la zona. Claro. Si hay un problema en Petirosi, pero después hay un proceso que finalmente pueden apelar a mí y tengo que resolver yo. Y ya me pasó, ya tuve casos muy complicados donde uno se encuentra entre la espada y la pared, bueno, no sabe qué hacer, porque me pasó con unas cargas que si yo tomaba la decisión más drástica, quebraba la empresa, perdían 1.000 personas su empleo y iba a haber un problema, porque esta misma empresa tenía una deuda con un banco de cerca de 150 millones de dólares, le iba a sacudir al banco. Entonces... o sea, ¿te presionaba el banco? ¿Te presionaba el sindicato? No había presión, sino sencillamente era una preocupación mía de no equivocarme tomando una decisión, porque el impacto iba a ser social, económico, iba a ser un financiero. Entonces, bueno, yo ahí le pedí apoyo al equipo presidencial y un equipo de expertos que vengan a apoyar acá y hagamos lo mejor que se pueda. Lo más justo y lo más equitativo, porque una decisión del director de aduana, que en este caso es un juez de última instancia, puede afectar al país. Entonces, la función, cuando yo soy en realidad yo vengo de la cooperación internacional. Yo fui funcionario de Naciones Unidas durante 17 años antes de ser director de aduana. Y antes de ser economista jefe del PNUD acá, estuve como gerente del Banco Central. Y vine para, obviamente, trabajar en mejorar la recaudación, pero no estaba en mi presupuesto el tema jurídico judicial, todo. No estaba el tema narcotráfico. Eso no estaba, digamos, en mis análisis iniciales. Hoy son emergencias y tengo que trabajar en eso. Y además, pero te apoyas mucho en tus técnicos, ¿no? En sí, tus manos. Tenemos un equipo muy sólido, un equipo muy bueno. Trabajamos muy cerca también con la gente de Hacienda y también con la cooperación internacional. Hoy en día estamos muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, estamos muy cerca del Servicio de Inteligencia de países europeos, también del Mercosur. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy interesante en ese sentido. Y también es un cargo muy volátil. Yo estuve en el 2018 firmando un acuerdo en San Paulo con todos los directores de aduanas de América Latina. Se llamó Acuerdo de Reconocimiento Mutuo. Y firmamos y después de la pandemia volvimos y éramos 3 los sobrevivientes de toda América Latina. Y ahora somos 2. Entonces es un cargo no solamente en Paraguay, es muy volátil. Y entonces yo siento el respaldo fuerte de tomar decisiones y, digamos, los indicadores nos respaldan. En este momento, a pesar del contrabando, a pesar de las situaciones críticas, tenemos una recaudación récord y eso permite financiar a veces hasta un presupuesto que muchas veces hasta puede ser irresponsable cuando sale del Congreso, cuando se inflan los gastos y resulta que no hay todavía la posibilidad de recaudar tanto. Pero hasta ahora los recursos que aportamos al fisco más los impuestos internos están financiando el presupuesto público. Y te hago una consulta, Julio. ¿Cómo hacemos para que puedan recaudar más? Cortar más el contrabando, principalmente. ¿Qué más necesitas vos para... ¿En qué te tienen que apoyar el gobierno? ¿Qué es lo que te tiene que dar a vos para decir, me siento respaldado, quiero cortar con todo el contrabando que está ingresando? Siempre va a haber un pequeño flujo, porque es imposible todo lo que tenés que cubrir, vamos a entendernos, es imposible. Pero lo principal de cuidar a tu población con respecto a la carne, los huevos, el pollo, todo ese tipo de cosas, que vos tenés que cuidar a tu gente. ¿Cómo y podemos necesariamente tiene que ser bajo una coordinación. Ejército. De hecho que la Marina sí ayuda en las fronteras fluviales principalmente. La Policía Nacional, el Ejército apoyando, obviamente, porque no es su función, pero obviamente... No, pero no está mal que cuide la frontera porque están cuidando el territorio nacional. Así es. En este caso yo creo que es muy necesario redoblar los esfuerzos. Y en pandemia, por ejemplo, la producción nacional estuvo floreciente. Claro. ¿Por qué? Porque por el temor a la muerte de los contrabandistas. Exacto. Y hoy no hay temor porque obviamente muchas veces la justicia, no vemos contrabandistas presos. Nosotros tenemos ya resueltos 5.700 casos de contrabando. 5.700 casos declarados de contrabando, y eso obviamente va a la fiscalía.
Entonces, pero no vemos muy pocos. 5.700 casos y fueron toda la fiscalía esos casos, Sí, ¿no? sí. ¿Cuántos presos tenemos? Y yo no sé efectivamente, pero obviamente hay muy pocos casos Tiene que ser muy grave. El tema es que muchas veces el conductor, cae el contratado, finalmente el Claro, financista. no es el... No es la el cabeza. financista, no es la cabeza, entonces a veces se toman ese tipo de decisiones. Pero realmente, para que haya esa sensación de peligro necesaria, tiene que haber sanciones muy duras, muy fuertes, porque el COVID nos demostró, la gente tenía miedo de la muerte, no digo que matemos al ser humano, pero... No, pero está bien lo que está diciendo, porque eso ayuda... Hay algo muy importante acá, porque en el contrabando se favorecen algunos pocos, y con la industria nacional se favorecen muchos. Así es. Entonces, si nosotros le sacamos al productor que pueda vender su tomate a un precio donde a él le pueda servir para pagar su gasoil, sus horas de trabajo, su quinta y poder ir mejorando y cosas de esas, en vez de estar tirándolo, porque está trayendo el tomate de la Argentina a precio prácticamente regalado. O volvemos al tema de la carne, que también tenés la cría del animal, esto, lo otro, o animales de contrabando que también pasan de la Argentina a campos paraguayos, y ahí lo marcan porque es público conocimiento y lo sé, de que hay sobrecuota muchas veces en Cenaxa de esos campos para remarcar como que fueron animales nacidos ahí. Entonces, eso ayuda muchísimo a la industria nacional, al pueblo paraguayo, a todos los que trabajan en la industria nacional. Así es un poco. Tema, a mí siempre me llamó la atención por qué Argentina se resistía a abrir la frontera Posadas Encarnación, teniendo todas las ventajas comparativas de sus precios, es decir, nos podían vender en gran cantidad por la ventaja, y no lo que no querían abrir. Investigando llegué a la conclusión siguiente: pierden en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque 2 toneladas de tomate cuestan menos que 1 kilo de iPhone. Entonces, cubiertas de alto valor ingresan a la Argentina, tecnología ingresan a la Argentina. Entonces, esa frontera abierta, obviamente, le permitía mantener una balanza comercial entre esas 2 ciudades favorable a la provincia de Misiones. Entonces, también sale de Paraguay y llega hasta San Pablo sin problema. Es decir, para llegar desde Ciudad del Este hasta Sao Paulo, kilómetros. ¿Cómo es posible? Evidentemente hay una contaminación también, no solamente en Paraguay, como es una cuestión internacional. No, totalmente. No estamos hablando... Yo porque vivo en Paraguay y quiero que este país florezca y que también la aduana se siga luciendo. Yo sé que también no te podés lucir más porque lamentablemente no tenés todas las herramientas que necesitas para poder lucirte más. Pero estaría bueno no estar hablando los productores y vienen a hacer huelga porque están entrando cebolla de contrabando, tomate de contrabando, carne de contrabando, que eso también a veces a vos te ponen en la mira sobre eso. No, totalmente. Yo creo justamente que... Porque la clásica que se comenta es, el director de aduana está recibiendo el sobre por abajo de la mesa. ¿O no? Eso yo creo que paró bastante ahora, por lo menos a nivel... Los empresarios que interactúan con nosotros conocen muy bien cómo trabajamos, los despachantes también. Entonces quedó ese estigma también, obviamente. Eso ha mermado significativamente también por el hecho de que la gente aún no le conoce, porque Paraguay es muy pequeño. Entonces un simple hecho de corrupción enseguida se multiplica. Entonces yo creo que en este caso, a mí en particular, es más, no he tolerado tampoco, trabajé 1 año y medio para condenar a un periodista y logramos la condena de un periodista de Alto Paraná, y bueno, en este momento no le dieron cárcel, pero le dijeron le dieron menos de no sé cuántos, menos de 2 años como se suele hacer, pero tiene que aportar a una ONG, a una fundación, y tiene que estar cuidándose de no decir absolutamente nada porque hay preso. Pero justamente por el hecho de cuidar la imagen, y elegí al que más me atacaba, y como ejemplo. Y si bien la chicaneada se daba y me suspendían en las reuniones, los careos, no sé cómo llamarlo jurídicamente, yo me iba, como tenemos oficina en Alto Paraná y yo tengo que trabajar de todas maneras ahí, las veces que me
cancelaba una reunión y me decían de venir dentro de 3 días, me iba dentro de 3 días, hasta lograr que haya una condena ahí. Entonces, creo que eso, por lo menos de mi persona, es difícil que se diga, que alguien lo diga con propiedad. Por supuesto que en el imaginario siempre va a estar porque es de larga data este tema. Claro. Es de larga data, entonces... Lamentablemente venís arrastrando los trapitos sucios de larga data. Así es, así es. Entonces, pero creo que vamos a dejar una administración mucho más ordenada. Tu pregunta de cómo podemos recaudar más, yo estaba mirando un detalle que puede ser muy interesante. Hay subvaloración de productos. El 30% de las importaciones de Paraguay son de China. O sea, en un periodo normal se compran cerca de 4.000 millones de dólares de China continental. Si uno mejora 25% la valoración, porque ¿qué pasa? Desde China ya te hacen la factura original con el valor que querés. Original. Sí. Decime qué quieres que te ponga. Aparece en catálogos todo color y en realidad lo hicieron en una imprenta. No. Entonces, si nosotros logramos mejorar 25% la valoración, vamos a tener 1.000 millones de dólares más de registro. Como la tasa promedio de impuestos que se le cobra a productos de extrazona, en este caso China, es 20% aproximadamente, el salto va a ser a lo que ya estamos recaudando bastante, vamos a tener un salto de 200 millones de dólares más. Entonces, ese es un trabajo que estamos ahora trabajando, valga la redundancia, con un equipo que está a punto de proveernos información de origen de China. No ha sido fácil porque no tenemos relaciones bilaterales con China, pero posiblemente vamos a tener vamos a tener la capacidad de que se escaneen todas las facturas originales. ¿Por qué? Porque el chino no le va a mentir a su gobierno, porque ahí le van a decapitar. Claro. Por otro lado, también tiene incentivos a declarar lo que corresponde porque le devuelven el 18% del IVA. Entonces, en alguna parte declaran como corresponde. Pero estamos llegando a esos lugares y posiblemente toda esa información nos llegue en su momento y entonces vamos a tener el valor real de lo que viene de China. Y si mejoramos 25%, son 200 millones de dólares extras que podemos recaudar para Paraguay. Excelente, Julio, te agradezco mucho por estar en nuestro programa. Me encantó hablar contigo. Me gusta que la gente sepa la función de la aduana y todo lo que tiene que hacer la aduana para mejorar nuestras fronteras y nuestros productos también para que lleguen a la mesa. Sé que no es una tarea fácil, siempre estás en la mira. Yo te dije que es uno de los lugares donde está el fierro siempre más caliente. Así es. Así que te agradezco mucho, Julio, por estar hoy en mi mesa. El gusto es mío. Así que nos estaremos viendo el próximo sábado a las 12 con otro invitado.